Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, ¿lo tiene ahí? Exacto, ayúdame ahí, papi, porque es lo que pasa. ¿Qué es lo que malicia es? Gálatas capítulo 5, ahora se siento a Dios ahora. Gálatas capítulo 5, ¿lo tiene ahí? ¿Lo tiene ahí? Leemos en el nombre de Jesús. Hay católicos aquí, en el nombre de Jesús. Se convirtieron ahora. Leemos en el nombre de Jesús. Dice así: está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo, y no estéis sujetos otra vez al yugo de la. Ciertamente yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecharéis. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda. De Cristo os delicasteis, los que por la ley os justificáis. Diga conmigo: de la gracia habéis caídos. Nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo de la circuncisión vale algo de la circuncisión, sino la fe que obra por vosotros. Corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no proviene de aquel que os llamó. Un poco de levadura fermenta toda. Yo confío en respeto a vosotros, el Señor, que no pensaré de otro modo, pero que el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. En cuanto a mí, hermanos míos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se habrá quitado el escalón de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis, solamente que no sea la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por el amor. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os destruyáis unos a otros. Levante su mano y dé gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, gracias. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por lo que tú estás haciendo el lunes de gracia. Gracias por este cierre de año, Señor, del Ministerio Apostólico Pacto de Gracia. Señor, gracias por esta victoria. Tuya es la gloria, tuya es la honra. Hazlo como tú quieras. Diga conmigo: hazlo como tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese. Lo voy a hacer bien breve. Amén. Para que usted me escuche. Saluda al que le queda la par, por favor, y dígale: libres por la gracia. Pero dígaselo serio, diga: libres por la gracia. Dígale: libres por la gracia. Nosotros entendemos de que la gracia tiene que ver con el favor incondicional e inmerecido que se extiende de Dios hacia los hombres. Pero que este favor no solamente es incondicional, sino que este favor nosotros no solamente no lo merecíamos, sino que en segundo lugar no teníamos la capacidad de conseguirlo. De forma que cuando el favor se te extiende, o Dios te extiende el favor, la justificación, la salvación de tu alma, la regeneración, automáticamente, si tú no tienes la capacidad de haberlo conseguido, tampoco tendrás la capacidad de poder comprarlo. Quiere decir que una vez recibimos lo que es la gracia, debemos de entender que no vivimos para pagarla, sino que vivimos para agradecerla. Diga conmigo: para agradecerla. Entonces, este concepto, que lo explico en breves palabras para ir rápido, es el concepto que Pablo quiso transmitir a los judíos, a los que manejaban una mente un poco legalista o un poco a los rudimentos judíos. Pablo le llama a ese partido el partido de la circuncisión. Eran los religiosos judíos que habían algunos creído en Cristo, pero que aunque hubiesen creído en Cristo, todavía ellos no creían del todo que Cristo era suficiente para cubrir todo lo que se requería para tener el favor de Dios. Como los judíos todavía estaban amarrados a lo que tenían que ver los rudimentos, y todavía estaban en la sombra, y ya la esencia se había manifestado. Al estar ellos viviendo en la sombra, en otras palabras, viviendo ante Dios por sus propios esfuerzos, viviendo ante Dios por sus propios méritos, viéndose ante Dios por sus propios méritos, ellos no tienen la capacidad de ver que cuando Cristo está caminando delante de ellos y que vino lleno de gracia y verdad, su religión, su falta de entender que ellos no tienen la capacidad de conseguir el favor a Dios, no les permite entender la manera como Jesús manifiesta la gracia y como Jesús manifiesta
este reino, ellos dicen: este hombre está raro, este hombre tiene demonios de Belcebú. Y ellos comienzan a cuestionar el por qué. Porque mientras ellos le imponían carga al pueblo, Jesús no le imponía carga al pueblo, sino que Jesús le decía: si tú tienes fe es suficiente, porque para el que tiene fe todo es posible. Los judíos se quillaban, los judíos se molestaban. ¿Por qué, Jordani? Porque ellos entendían que había que rendir una obra, ellos entendían que había que rendir algo para ganarse a favor de Dios. Y Jesús llega con una revelación de gracia extraordinaria y le dice: no, lo único que ustedes tienen que tener es fe en mí. Y si ustedes tienen fe en mí, ustedes tienen toda la aprobación suficiente del Padre en su vida. En otras palabras, escúcheme, en otras palabras, yo no vine porque ustedes podían cumplir, yo no vine porque ustedes podían llenar los requisitos, yo no vine porque ustedes podían pagar el favor de Dios, yo vine porque ustedes no tenían la capacidad de comprar la gracia. Y yo no se la vine a vender, yo se la vine a traer por medio de la fe. Entonces Pablo, como explica este concepto a los religiosos, había fundado muchas iglesias en diferentes partes de Oceanía Menor. Y en ese lugar habían diferentes iglesias que Pablo había pastoreado, mejor dicho, que había dado de cobertura y lo había iniciado. Y él le enseñó lo que yo le acabo de decir: de que la gracia tú no la puedes comprar, de que en Cristo somos suficientes, de que tú no tienes que tratar de ganarte el favor de Dios si estás en Cristo. Tú lo único que las obras que tú rindes a partir de que tú recibes la gracia tienen que ver con agradecer lo que ya tú tienes. En otras palabras, que todo a partir de que tú tienes a Cristo y tienes el favor de Dios, no tiene que ver para que tú lo compres, tiene que ver para que tú lo agradezcas. Sucede que en ese entonces hubo una iglesia que Pablo fundió en Galacia. Diga conmigo: Galacia. Y en ese lugar había una iglesia llamada Gálatas. Sucede que Pablo le predicó esto bien, le enseñó esto bien. Y sucede que cuando Pablo se va, llegan unos judaizantes que eran tipos que tenían ciertas influencias de las costumbres judías y estaban amarrados al legalismo. Pablo llega en medio de este desorden y escucha que ya ellos no solamente se sienten salvos por Cristo, que ya Cristo no es suficiente, sino que también tienen que circuncidarse. Pablo dice: hay un problema, tengo que escribirle a esta gente. Y es entonces cuando Pablo escribe la carta de Gálatas, respondiendo a esta situación. ¿A cuál situación? Donde los judíos estaban haciendo una mezcla entre ley y gracia. En otras palabras, que ellos decían: no solamente tú eres salvo por Cristo, no solamente tú eres salvo por el sacrificio de Cristo, sino que tú no tienes que comer carne con sangre, que tú tienes que circuncidarte. ¿Qué sucede entonces? Que ellos lo que estaban haciendo era una mezcla entre ley y gracia. Y cuando tú haces una mezcla entre ley y gracia, tú tumbas la gracia, porque la gracia no necesita tu doda, la gracia no necesita tu obra, la gracia no necesita tu esfuerzo, la gracia no necesita tu ayuno, la gracia no necesita tu vigilia. La gracia lo que necesita es que entienda de que tú sin él no puedes ser aprobado. Por eso es que la cruz, Cristo en la cruz, extendido con sus brazos, lo que le da es un insulto a la humanidad. Y le dice: ustedes no pueden pagar, ustedes no tienen una obra que puedan rendir, aquí está hecho. Y por eso Cristo dijo: consumado es. En otras palabras, ya el Padre está complacido. Y si tú estás en mí, estás en el contentamiento, estás en la aceptación de Dios. Solo entra mi gracia y entiende que no es por tu obra, es por mi obra. En otras palabras, el problema que ocurría aquí era que siempre los seres humanos arrastramos lo que tiene que ver el legalismo religioso. Aunque nosotros no seamos gente que conocíamos las costumbres judías, pero todavía hay gente en el siglo XXI que tienen un legalismo por dentro, porque desde el principio Adán y Eva quisieron ser legalistas a Dios. Y usted mira cómo así, predicador, sí, porque cuando ellos pecaron, cuando ellos cometieron un error, lo primero que ellos hicieron, en vez de reconocer y de entender que Dios les podía extender algo, ellos buscaron hojas de higo. Y las hojas de higo que ellos estaban buscando era un medio para justificar su pecado, era un medio para justificar su maldad. Sin embargo, Dios ve las hojas de higo, y cuando Dios ve las hojas de higo, Él dice: no, todavía veo tu pecado ante mis ojos, todavía veo tu maldad. Es que tú tienes que entender que no hay obras que tú puedas hacer. Y usted me dirá: Frankie, ¿por qué por qué el Padre le dijo eso? Porque cuando Él lo vio vestido, Él agarró y buscó unas túnicas de pieles y lo vistió, diciéndole: ustedes no pueden hacer
algo por ustedes. Ustedes no pueden cubrir su pecado, ustedes no pueden cubrir su maldad. Reciban la gracia. Es por eso que si tú estás en Cristo y tú entiendes que tú estás en Cristo, tú no tienes que tratar de buscar la aprobación de Dios. Tus ayunos, tu vigilia no es para que Dios te apruebe, no es para que Dios te certifique la salvación. Si tú estás en Cristo, tú estás certificado eternamente. Frankie, no tengo que hacer nada. No, Pablo dijo, hagamos la fe que obra por el amor. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que lo que ustedes hagan no lo hagan para conseguir el favor, sino para agradecer lo que ya a ustedes se les ha extendido. En otras palabras, no lo paguen. Y usted me dirá alguien, Montero, ¿cómo así que no lo pague? Porque cuando tú intentas pagarlo, tú te haces un prisionero. Y cuando Pablo habla de que nosotros somos un prisionero, habla me dirá usted de qué prisión habla Pablo, de qué esclavitud habla Pablo. ¿Sabe de cuál esclavitud? Del deseo de nosotros quererlo, ganarnos el favor de Dios. Y como Dios sabe que tú nunca le vas a llenar la expectativa, como Dios sabe que tú no hay fuerza que puedas tener o voluntad humana para llenarse, Él te viene a decir en la carta de Gálatas: está quieto. En otras palabras, confía. En otras palabras, deja tu legalismo. En otras palabras, mantén tu confianza de que en Cristo tú has sido aprobado y certificado. Dale fuerte el aplauso a Dios. Voy a terminar. En otras palabras, Pablo dice: si ustedes siguen creyendo que se pueden salvar aparte de la cruz de Cristo con la circuncisión, ustedes están haciendo una mezcla entre ley y gracia, y ustedes tumban la gracia. Por eso que Pablo dice: de la gracia habéis caído. Caer de la gracia no tiene que ver con un pecado. Caer de la gracia no tiene que ver cuando tú cometes un pecado. Tiene que ver con algo que le voy a explicar en palabras sencillas. Tiene que ver con que tú cometes un pecado, y nosotros tenemos un legalismo tan fuerte que cuando cometemos un pecado, un error, y nos hincamos, nosotros tenemos una costumbre religiosa que hasta que no nos sentimos perdonados, producto de los tantos ayunos que luego vamos a rendir para sentirnos que estamos perdonados, no nos sentimos perdonados. ¿Por qué no nos sentimos perdonados? Porque todavía nosotros no entendemos de que la cruz lo llena todo y de que la cruz es suficiente para darte acceso. Tú te hincas, te postras, le pides perdón a Dios, pero todavía tú sigues sintiendo presencias internas de culpa. ¿Por qué tú sigues sintiendo culpa? Porque todavía tú sigues confiado en tus propias obras. Todavía tú eres un esclavo de tu propia culpabilidad. Todavía tú eres un esclavo de tus propios deseos de querer por ti mismo y por tu esfuerzo humano ser agradable ante Dios. Y sabe algo, yo no estoy buscando en este evento agradarle a Dios, porque ya yo soy agradable ante Él. Yo no estoy buscando cuando me hinco a orar agradarle a Dios. Yo lo que estoy buscando es intimar con lo que ya yo tengo en Cristo certificado. Yo no estoy buscando que Dios me apruebe, ya en Cristo Él me aprobó. Yo no estoy buscando con un ayuno levante su favor a mi vida. Yo lo que estoy haciendo es haciendo la obra de amor por lo que ya he recibido. Entonces, tú nunca vas a descansar, porque tú vives pensando si estás haciendo lo correcto, pero no vives pensando en quién tienes tu confianza puesta. ¿Por qué tú no piensas en decir en quién yo estoy confiando? Porque tú piensas, estoy haciendo lo correcto ante Dios, porque tú vives por tus obras. Tú te defines por lo que tú le haces a Dios. Tú te defines por todo lo que tú le rindes a Dios. Y por eso siempre, como te defines por todo lo que tú le rindes a Dios, siempre te sientes descalificado, siempre te sientes miserable, siempre te sientes que tus pecados pasados te visitan al presente. ¿Por qué? Porque tú te has mantenido definiendo por todas las obras que tú rindes o que tú has hecho. Y mientras tú te mantienes definiendo por tus obras, tú siempre te sentirás en miseria, tú siempre te sentirás derrotado. Pero cuando tú te permites verte en la obra perfecta y agradable de la cruz, tú siempre sientes que tú a Dios le agrada. Tú siempre sientes que a Dios tú le llenas la expectativa, porque tú no te estás mirando en algo que tú le rendiste a Dios. Tú no te estás mirando en algo que tú le vas a hacer a Dios. Tú te estás mirando en algo que cumplió sus expectativas y que cumplió su exigencia. En otras palabras, pasemos del legalismo y entremos a la gracia con confianza. Hay gente que dice: yo no soy esclavo. Si tú eres esclavo, eres esclavo de tus propias obras, eres esclavo de tu pecado, eres esclavo de tu pasado.
Eres esclavo de tus errores cuando entiendes que Dios no tiene la capacidad de perdonarlo. Porque entiendes que Dios miró tu obra para calificarte. Y cuando tú entiendes que Dios mira tu obra para calificarte, pues siempre te sentirás descalificado. ¿Qué es lo que estoy trabajando? ¿Qué es lo que quiero traerte en esta noche? Cuando tú entiendes la gracia, tú nunca te mirarás en tus errores. Tú nunca te mirarás en tus defectos. Gente te mirará, pero el tipo comete errores. El tipo tiene problemas. Lo que pasa es que el tipo tiene un espíritu que es humilde. Tiene un espíritu, escúchame esto, que reconoce. No tiene un espíritu de victimización. Porque nosotros cuando operamos en el legalismo nos victimizamos. Y decimos, este error fue porque la tipa me tiró. Lo que pasa es que yo soy un predicador y tengo gracia. Y las mujeres me llaman. No es que me llaman las mujeres. Es que tú tienes problemas de una lujuria interna que tú tienes. Y como tú no reconoces eso, el Padre y la gracia no puede trabajar dentro de ti. Porque el Padre se mete en la puerta que tú le abres, que tú le das eso, que tú reconoces. Escúchame, por eso ya me impacta algo. Porque en el pueblo, voy a terminar con esto, pastor, opera un espíritu de victimización. Y el espíritu de victimización, lo que viene es de la religión, lo que viene es del legalismo. Hay gente que a mí me impresiona, porque hasta ellos hablan en lengua, hasta ministran en el altar. Y tú lo agarras con el pecado, tú lo agarras con el error y dices, no, yo no lo cometí. Yo no cometí ese error. ¿Quién? Yo, pastor. No, yo no lo cometí. Y a veces se meten en unos líos, una cosa terrible. Y mejor culpan al otro y no se responsabilizan eso. Y por eso nunca cambian. El pastor lo siente en la oficina, no cambia. El líder lo siente, no cambia. Suelta ese espíritu de víctima y de las tinieblas. Se libre por la gracia. Le vas a llamar a Bacayama. Hoy yo creo que el espíritu de victimización se va de esta casa. Hoy yo creo que comenzamos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando el espíritu de victimización comienza a trabajar en alguien, nunca reconoce ni nunca se responsabiliza de lo que hace. Y escúchame, porque voy a trabajar tu mentalidad aquí. Escúchame, siempre como nunca se responsabiliza de lo que hace, vuelve a repetir lo que hizo. Como él nunca reconoce que tiene problemas, y él vive haciéndose santo porque es un ministro, porque es un predicador, porque es un pastor. No puedo decir mis problemas, no puedo decir que fallo. La gente tiene que ver que yo soy perfecto. Suelta esa religión y remóntate a la gracia. Suelta la victimización. Tú lo ves que hablan en lengua, tú lo ves que danzan, tú lo ves que brincan, revientan esta iglesia de espalda. Pero el día que te ven en un carro montado, se le mete el diablo. El día que te ven bendecido, no aguanta, no soporta. Hermano, usted me excusa que diga esto, pero estoy harto de ese tipo de gente. Y le he dicho, Dios, perdóname. No es que yo sea legalista en este caso, pero ¿cómo es posible que alguien que conozca la gracia, que alguien que entienda que no se ha ganado las cosas por él, tiene que presumir, no tiene que sentirse bien por lo que Dios le da a su hermano, sino que tiene que envidiarlo, sino que tiene que desearle el mal? Dios mío, pero ¿de qué gracia me están hablando? ¿Será que esto es una película? ¿Será que esto es Hollywood, que lo paramos aquí y somos una pantalla? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Es que te falta conocer al Cristo de gracia. ¿Sabe qué es lo que pasa allí? Que Pedro conoció la gracia. ¿Tú sabes por qué Pedro conoció la gracia y Judas no conoció la gracia? Porque Judas, cuando cometió el error, dice que se ahorcó. Yo me pregunto, ¿y por qué entonces Pedro tiene la capacidad de cometer un viaje de errores? Porque hasta le digo a Cristo, apártate de mí que soy un pecador. Y tú sabes lo que a Cristo le impactaba de Pedro. No eran sus tantos errores, no eran los tantos errores que él cometía, no era la falta de carácter. Es que el tipo reconocía, no se victimizaba, no escondía sus errores, se responsabilizaba y le decía a Dios, yo pequé, yo fallé, yo tengo problemas con la lengua, yo tengo problemas con el orgullo, tengo problemas con la envidia. Y por eso fue, termino. Por eso fue que Pedro pudo tener la capacidad de levantarse de su error. Mírame. Cuando tú reconoces tu error a cabalidad como es, cuando tú reconoces tus faltas y tú no la tapas, la gracia te es revelada.
Y al que la gracia le es revelada, no hay diablo, no hay demonio, no hay espíritu que lo detenga, no hay depresión que lo apague, porque Dios se compromete contigo a visitarte. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que hoy tenemos muchos victimizadores. No, porque no fui yo que cometí el error, fue él. No, porque yo no tengo problema realmente, pastor. No, yo soy un ministro y soy un evangelista. Yo le voy a decir a usted, porque tengo que soltar esto. Yo puedo pisar 70,000 países. Yo puedo viajar y montarme en 150,000 aviones. Puedo predicarle a 70,000 pastores. Pero siempre tengo que entender que hay un pastor que yo tengo que escuchar. Puedo ser más rico que mi pastor, pero nunca se me puede ir el orgullo a decir que no puedo escucharlo y que no puedo oírlo. Yo conozco gente, lo voy a decir, lo voy a soltar porque esto va a dar duro. Ay, lo voy a soltar. Escúchame, yo conozco gente que ellos se creen tan ungidos y tan perfectos y tan llenos de la unción que ellos entienden que su pastor no tiene la capacidad para aconsejarlo y para ellos escucharlo. Ay, nadie me está entendiendo. Nadie me está entendiendo. Por eso fallan y esconden el pecado. Porque ellos entienden que el pastor no es lo suficientemente capacitado. Porque como yo han visto que en cierta área Dios lo usa más que el pastor, ya ellos creen que están por encima del pastor. Tú no estás por encima del pastor. Tú tienes la autoridad. Y a esa autoridad tú tienes que someterte. Tú tienes que oírla. Tanto espíritu de victimización en el pueblo se tiene que acabar y levantarse. Pedro, que reconozcan, que entiendan su error. Franklin, es que yo vuelvo y cometo el error. Es que yo vuelvo y cometo la misma falla. Es que yo vuelvo y hago lo mismo. ¿Por qué? Porque tú no lo reconoces. Y como tú no lo reconoces y te victimizas, no puede estar la gracia en ti. Porque opera según legalismo religioso, en una religión, en una apariencia, pero te está muriendo por dentro. Te está matando la envidia, te está matando el orgullo, te está matando el pecado. Y por tú no vomitar ese veneno te está carcomiendo. No tienes paz cuando ves a otros bendecidos. No tienes paz cuando Dios promueve a otros más que a ti. Porque todavía tú no has vomitado ese cáncer. Pero yo creo que hoy hay Pedros que se levantan y vomitan ese cáncer. No me mandemos. Termino. Si tú conoces la gracia, tú no vivirás una gracia en desgracia. Porque creemos que la gracia es una licencia para pecar. Y la gracia, más que un perdón, es una transformación. Si la gracia te visitó, tú das evidencia de la gracia que ya te han sido puesta. En otras palabras, tú no expresas la gracia para decir que la vas a tener, sino porque ya la tienes y ya la posees. En otras palabras, tú respondes ya a la transformación que hicieron en ti. Pero si tú no la tienes, vives en una religión. Si tú no la tienes, vives en un legalismo y vives en la religión de la apariencia, donde aparenta que estás santo, que estás bendecido, que eres feliz, que Dios te usa, pero en tu habitación te muere, en tu habitación no te sientes aceptable, porque estás en la religión de la paz. Dale fuerte el aplauso.